Entonces vamos a comenzar con la oración y que el Eterno sea que nos hable esta noche. Precioso Padre, venimos a ti el día de hoy para escuchar las palabras que tú nos dijiste. Te doy gracias porque hoy terminamos eh, la parte 3 de este tema y comenzamos otro que es más, eh, va siendo más y más importante. Muchas gracias por lo que hasta hoy hemos aprendido y ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de estas palabras que tú nos dijiste, que tú nos enseñaste y que 2000 años después seguimos eh, aprendiendo y seguimos queriendo aplicar eso. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos y ayúdanos a llevar esta palabra a, a las personas, pero no con muchas palabras, sino con nuestra vida y con nuestro ejemplo. Gracias, precioso Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Entonces vamos a comenzar y déjenme acomodar aquí. Estamos en la serie Las Letras Rojas, www.descubrelabiblia.org. Y para todos aquellos que van a escuchar el audio, para todos los que no son de la comunidad, les recomendamos escuchar el estudio de Gálatas, de Romanos y algunos de Colosenses. En el video, en la descripción, voy a dejar los links de los estudios para que eh, puedan echarle un vistazo a los estudios. Esta es una recomendación de el fundador del Instituto Bíblico, José Antonio Sánchez Vilchis, Joseph, que hace en este estudio para que se comprenda aún mejor este tema. Entonces, eso quería decirles. En la descripción voy a dejar los links para que puedan, para que puedan ver estos comentarios. De todas maneras, más adelantito se los voy a recordar. Y continuamos con la serie Las Letras Rojas, las palabras finales de Yeshua. Y vamos a comenzar estamos en la parte 3, Jesús y la ley, serie Las Letras Rojas. Y vamos a comenzar con lo que terminamos la semana pasada. Decíamos que si queremos ser los discípulos de Yeshua, cualquiera que quebrante, cualquiera que de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, con eso concluimos la semana pasada y vamos a comenzar con este versículo que dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Padre es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, si queremos saber cuál es la razón de esta confusión y de esta aparente contradicción entre el mensaje de Pablo y el mensaje que estamos leyendo de aquí de Yeshua, sí, es lo que les decía al principio. Les recomendamos que se estudien los comentarios a los Gálatas, a los Romanos y a los Colosenses. Lo vuelvo y lo repito, voy a dejar los links en la descripción del video para quien guste analizarlos, ¿ok? Entonces, el apóstol Pedro dijo que las cartas de Pablo eran difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes torcerían para su propia perdición, como también lo hacen el resto de las escrituras, ¿no? Una persona indocta es una persona que no es entrenada en la doctrina, digámoslo así, del Antiguo Testamento. A mí me gusta decir
el testamento de los viejitos, que no están instruidos en la ley de Moisés, para que se me entienda, en los profetas. Y eso es lo que han hecho todos los teólogos, ¿no? Que están tratando de interpretar a Pablo, pero no vienen de un contexto judío. O sea, muchos a mí me dicen, es que el Nuevo Testamento está en griego, sí, pero lo escribieron personas hebreas y bajo los conceptos hebreos. Que esté escrito en el griego no quiere decir que es totalmente el pensamiento griego lo que un hebreo plasmó. Entonces, estos teólogos, la mayoría se basa en eso, ¿no? De que es que el griego y aquí y allá, y aún más es difícil de entender, porque una vez que ya se tiene, como les comentaba la vez pasada, ¿no? Que un pastor que teníamos que le dijo a mi esposa que no se tenía que cortar el cabello porque la palabra griega decía cabello no corto. Entonces, desde ahí se empieza a hacer el peleadero, ¿no? Porque muchos dicen, sí, sí, el cabello largo. No, no, el cabello corto. Y de una cosita se empiezan a hacer cosas grandes, todo por no entender el contexto hebreo o el contexto judío, ¿no? Entonces, eh, tratar de entender al apóstol Pablo, que fue un rabino discipulado por Gamaliel. Y se dice que Gamaliel no aceptaba a cualquier alumno. De hecho, se dice que tenía que saberse la Torá de memoria para poder ser aspirante a alumno de este varón. Entonces, un rabino preparado en la ley de Moisés, tratar de entenderlo desde un concepto grecorromano es imposible. O sea, es imposible entender a un rabino con un concepto de Grecia y de Roma. Eso es imposible. Entonces, no se puede, es como tratar de entender a un mexicano, ¿no? Los mexicanos que les decimos aquí que el mariachi y que Garibaldi, que las canciones. Entonces, para mucha gente es difícil de entender qué es un mariachi, qué es Garibaldi, qué es una serenata, qué es un gallo. O sea, son cosas que nosotros, para nosotros es normal, pero para explicarle a otra gente, imagínense cómo yo le voy a explicar a alguien que vive, por ejemplo, en Suecia, qué es un mariachi mexicano, hablando yo inglés. Entonces sí, debemos de tener en cuenta eso, de que entender a Pablo desde un concepto grecorromano no, es imposible, pues. Sí, entonces tenemos que entender las escrituras desde el contexto en las que él las vivió. Entonces, una vez más, es que este tema es un poquito fuerte y yo invito con toda la humildad a que considere, a que las personas consideren como que si lo que estamos estudiando, lo que nosotros no es la verdad absoluta, ¿sí? Que examinemos los comentarios, ¿sí? Y una vez más, hago la invitación para que escuchen Gálatas, Romanos y Colosenses. Entonces, es que la semana pasada, como el video lo vieron las personitas que mencioné, empezaron a decirme, ¿no? Que la ley y que esto y que el otro. Y ok, les dije, nada más déjenme terminar y platicamos. Entonces, si nos consideramos unos discípulos de Yeshua y anhelamos de todo corazón ser parte del reino, pues más vale que nos enfoquemos toda nuestra atención en lo que nos ha dicho hasta el día de hoy. ¿Sí? Y con lo que vamos a cerrar con el versículo 20. Dice, porque os digo que vuestra justicia, si vuestra justicia no fuere mayor
que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, qué sutil y qué absurdo el engaño dentro del cristianismo de maestros y pastores muy reconocidos que yo escuchaba y que simplemente cuando decían, no, es que esto y aquello, yo lo repetía como periquito, ¿no? Y ellos decían de este pasaje una interpretación equivocada, ¿sí? Que le daban a este pasaje otro contexto, ¿sí? De que Jesús les está diciendo a sus discípulos, aquí, aquí en que los escribas y fariseos, ellos, los escribas y los fariseos son los más, meticulosos en cumplir la ley. ¿Sí? En este momento, los escribas y los fariseos son los más meticulosos en cumplir la ley, ¿no? Porque los escribas eran encargados de estar copiando la ley, la Torá, letra por letra, y no podían equivocarse en lo más mínimo, ¿eh? Ellos si se equivocaban en una letra, si había un error en el sefer, en el rollo de la Torá, automáticamente ese rollo ya no podía ser utilizado. Así que un escriba tenía que ser muy meticuloso al copiar las letras, ¿no? De las escrituras. Entonces, recordemos que en ese tiempo, pues no había imprentas y no había copiadoras, ¿no? Entonces, de manera que todo el trabajo se hacía a mano. Era un trabajo dice Joseph, que era un trabajo de alrededor de un año en copiar la Torá, en copiar la ley de Moisés. Entonces, se tenía que ser sumamente estrictos, ¿no? Tenían que ser, en cada letra tenían que estar viendo bien, que estuviera bien copiada. Entonces, como se interpreta usualmente este versículo, se dice que enseña diciendo que los escribas y que los fariseos, que son los más meticulosos en la ley, dice, y si ustedes no son más que ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, por mucho tiempo, yo repetí muchas veces esto. Entonces, así que como decía un amigo mío, yo soy mexicano y el Señor ya me perdonó, ¿no? El Señor ya me perdonó porque pues le pedí perdón por esta mala interpretación, por esta mala enseñanza que uno iba ahí dando, ¿no? Entonces, eh, ya le pedí perdón al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Yeshua realmente lo que quiso decir a sus discípulos era que ya ni intentaran guardar la ley de Moisés, que ya ni se esforzaran, porque si los escribas y los fariseos, que son los más estrictos y los más meticulosos en la observancia de la ley de Moisés, si ellos no van a entrar y al decirles que tenían que ser más que ellos, pues ¿qué pasa? Pues se interpretaba como que lo que les estaba diciendo, que ya, que ya ¿cómo se dice? Lo intentaran. Es como decirles, ¿no? No sé si recuerdan a un jugador muy famoso de básquetbol, se llamaba Michael Jordan. Es como decirle a alguien, no, si no juegas como Michael Jordan, pues no vas a entrar al reino de los cielos. O sea, es algo muy delicado, ¿no? Entonces ese era el mensaje sutil que se estaba dando. No te esfuerces en cumplir la ley, ni en cumplir los mandamientos, ni en cumplir los mandamientos más pequeños de la ley. Mejor descansa en la gracia, que Él ya lo hizo todo por ti. Y esto generaba la falsa humildad a la que José Antonio Sánchez le llama así, la doctrina de la chancla. ¿Qué es la doctrina de la chancla? Es andar
como un hippie, ¿no? Chancludo, y decir que son ignorantes, que no necesitan aprender la escritura y que gracias a Cristo, que Él ya hizo todo por mí, pues ¿qué se dice? Bendita gracia. Eso es lo que se dice, ¿no? O sea, yo ya puedo andar todo hipioso, todo porque pues ya Cristo cumplió con toda la ley, con toda la Torah. Entonces, vamos, Mateo 23, 1, 3 dice, entonces habló Jesús, Yeshua, a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo voy a leer otra vez. Dice, entonces habló Yeshua, Jesús, a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hay una, no la puede encontrar una imagen, hay una, donde está la cátedra de Moisés, en la sinagoga había como un asiento pequeño y era ahí donde ellos se sentaban a hacer esto, ¿no? Voy a ver si la encuentro y las mando al grupo, está bonita. Entonces, no se trata de escribir el texto solamente, o sea, solamente no se trata de escribir, no se trata de repetirlo, de hacer vanas repeticiones, sino que se trata de ponerlo en práctica. El apóstol Pablo, cuando dijo que la letra mata, se refería a que todo el objetivo de la ley no es conocer la letra. No se trata del conocimiento de la letra, sino el espíritu. ¿Cuál es la obra del espíritu según, por ejemplo, Jeremías capítulo 31, Ezequiel 37? ¿Cuál es? El espíritu cuando venga escribirá la ley en nuestros corazones, en nuestra mente, para que lo pongamos por obra. Eso es lo que el espíritu hace. La letra mata si no la cumples, pero el espíritu da vida, vivifica. Entonces, cuando dice, y esto lo aprendí de alguien que amo mucho, que dice, cuando dice que vivifica para dar vida, o sea, no es para alargarnos los días en la tierra, sino vivifica para vida eterna. ¿Sí? O sea, o sea, nos dio vida juntamente con él. ¿Se acuerdan de ese versículo? O sea, nos dio vida eterna juntamente con él. Entonces, la capacidad de hacer, la capacidad de obrar lo que está escrito, ¿sí? Entonces, es aquí donde podemos entender que entonces sí hay que cumplir la ley. El problema es cómo. O sea, todo el problema de la ley es la aplicación de la ley, el cumplir la ley. Entonces es aquí donde muchos podrían empezar a dudar o a confundirse porque puede ser que haya, que muchos ya, yo estuve enviando ahí el comentario, que ya muchos escucharon el comentario de Gálatas, de Romanos, el de Colosenses. Y entonces, ya que ya lo escuchamos, ya entendí, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se obedece cada mandamiento, no? ¿Cómo se obedece el mandamiento de no matarás, por ejemplo? Entonces, ¿cómo se obedece el mandamiento de no adulterarás? ¿Cómo se obedece el mandamiento acerca del divorcio? ¿Cómo se obedecen los mandamientos, pues, en general?
Entonces, esa es la grandeza de la manera de enseñar de Yeshua. Yeshua no solo nos enseña el principio, sino nos explica lo que nos está diciendo, lo que nos está enseñando. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos que a continuación nos enseñará cómo cumplir los mandamientos. A ver, queremos saber cómo cumplir el mandamiento de no matarás. ¿Sí queremos saber o no? Ujú. Amén. Es uno de los mandamientos en el que más nos podemos gloriar, ¿no? Porque la mayoría de gente se considera pues inocente, que no es gente que no es tan mala. La mayoría de la gente dice, no, yo no he matado a nadie. Y, y dice, no, 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 yo soy muy bueno, no, yo nunca, jamás he matado a nadie. Incluso hasta uno, ¿no? Dice, uno no ha matado a nadie. Entonces, si quieren saber cómo se cumple, cómo se guarda este mandamiento, no se pierdan nuestro próximo estudio. No se pierdan el siguiente estudio. Y de esta manera concluimos el estudio de Jesús y la ley. Y ahora vamos a estar preguntando cómo cumplir el mandamiento, cómo lo obedezco, cómo lo aplico. Entonces, si lo que quieres saber cómo hacerlo, no hay que perdernos el próximo estudio. Sí. Eso es algo que quería decir desde hace mucho. Entonces, para terminar, vamos a tener un pequeño epílogo de lo que hemos enseñado, de lo que hemos estado aprendiendo. Me está llamando mi hermano. Perdón. ¿Me das un minuto, bro? Ahorita te marco. Perdón, ¿eh? Ya, es mi hermano, ahorita le. Bueno, los que estamos aquí en interno sabemos qué es lo que pasó. Entonces, vamos a nuestro epílogo de Jesús y la ley. Y permítame tantito. El pensar que en todos los cristianos que hemos soñado que van a escuchar este estudio y que muchos han escuchado este estudio y que solo el considerar el hecho de que Jesús no enseñó en contra de la ley de Moisés, sino todo lo contrario, que Jesús enseñó que hay que guardar la ley de Moisés y que Pablo, después de que escuchen el comentario que les recomendé de Gálatas, Romanos y Colosenses desde una perspectiva judía, y una vez que consideramos que efectivamente hay un engaño y que efectivamente la teología católica romana todavía está infiltrada en las denominaciones protestantes y que ya lleguemos a esa conclusión, aunque mucha gente ni siquiera quiere meterse a profundizar en este tema, ¿no? Uno de ellos es un familiar muy cercano que nos ve cuando viene el tiempo de que tenemos que construir nuestro tabernáculo, nuestra azúcar, y se quedan viendo, ¿y cuándo celebran la Santa Cena? Y me dicen, no, pues ya nosotros celebramos Pesaj y se quedan así, o sea, como quieren preguntar, pero dicen, no, aquí estoy más,
Aquí estoy más cómodo, ¿no? Donde estamos. Entonces, ya que lleguemos a esa conclusión, pues, ¿no? De que efectivamente hay un engaño y que, mm, ¿cómo lo aterrizaremos así? Aunque mucha gente ni siquiera, como les decía, quieran profundizar, porque de entrada asusta la posibilidad, ¿no? De tenerse que someter a la ley de Moisés, porque llevamos mucho tiempo, ¿no? Sobre todo los que venimos de un contexto cristiano, ya venimos de muchísimo tiempo, de muchos de algunas ciertas comodidades, por ejemplo, que se nos dé un sueldo, ¿no? Que se nos dé, bueno, ciertos privilegios que uno dice, wow, si yo empiezo con esto que nos está diciendo aquí Israel, voy a perder en qué, en la comodidad, en el sueldo, va a afectar esto, va a afectar el otro. Entonces, quisimos hacer esta pequeña reflexión para quitar ese temor, ¿no? De al cristiano y aquel que ya entendió el engaño que ya salió de ese sistema, ¿no? Y que está queriendo de todo corazón guardar la Torá, la ley de Moisés, y que empieza a acercarse en ese caso, en este caso, por ejemplo, comienzan a acercarse al judaísmo, que en un sentido sigue con el énfasis de guardar la Torá de Moisés, la ley de Moisés, como algo bueno, ¿no? Como algo espiritual, como algo que Jesús, que Yeshua vivió y sus apóstoles. Entonces hay dos errores que quiero puntualizar. Por un lado, el error o temor del cristiano y por otro lado, el error del que ya descubrió esto y que está queriendo guardar la ley de Moisés y que empieza a ver a sus antiguos amigos o familiares cristianos como que están engañados y están en un error. Sí, el temor del cristiano es que piensa que no va a poder guardar la ley, que es imposible, que son muchísimos mandamientos, porque piensa que cómo es que va a empezar, ¿no? Por ejemplo, apedrear a los adúlteros, etcétera. Entonces, primero que nada, se requiere sentido común. Hay muchísimos de los mandamientos que están escritos en el Antiguo Testamento que aunque quisiéramos observarlos, aunque quisiéramos ejecutarlos, eh, mm, simplemente son inoperativos, ¿no? Por solo el hecho de que esos mandamientos que tienen que ver con un templo en Jerusalén y un sacerdocio en el cual actualmente no está en pie, no hay un templo en Jerusalén, no se está ejerciendo un sacerdocio levítico, en fin, muchísimas de las leyes del Antiguo Testamento, leyes de Moisés, simplemente, aunque sigan vigentes, son inoperativas. Así que de antemano no tenemos que afanarnos ni preocuparnos por todas esas cosas. Sí, por ejemplo, a mí me dicen, es que la ley era muy espiritual y es que la ley nadie la pudo cumplir y es que la ley y empieza, ¿no? Todo el desastre en cuanto a la familia de mis hermanos cristianos, pero también hay otro lado, hay otras leyes que tienen que ver con un castigo a un culpable, ¿no? La pena capital, pues tampoco somos jueces de Israel, ni estamos bajo un gobierno, o sea, ni siquiera allá en Israel, en que la Torah tal vez sea la constitución del país, pero no se está ejecutando, ¿no? Como debería de. Entonces, por sentido común, tendría que haber un tribunal representativo de la ley de Moisés
para que se apliquen muchas de esas leyes. Entonces, en ese sentido también hay otras leyes que son inoperativas. Así que si eliminamos muchas de esas leyes que tienen que ver con cuestiones de la tierra, que nosotros no estamos allá en la tierra, y del templo, pues entonces nos vamos a dar cuenta que casi quedarían las leyes que están viendo y de antemano en un contexto cristiano. ¿Sí? Muchos se van a sorprender de la noticia que les voy a dar, que a pesar de que muchas veces se nos ha dicho que no hay que vivir conforme a la ley de Moisés, porque según vivir bajo la ley de Moisés es vivir bajo esclavitud y que no te preocupes por esas cosas, quiero pedirte simplemente que pienses y razones y te des cuenta que eso es contradictorio, ya que por un lado se te dice que no hay que guardar las leyes de Moisés, porque esas cosas son del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo se enseña a honrar a los padres. Al mismo tiempo se enseña a no robar. Al mismo tiempo se enseña a no matar, a no tener dioses ajenos, a no ser imágenes, a no tomar el nombre de Dios en vano. Esos mandamientos se enseñan. Entonces es ahí donde entra, o somos o no somos. ¿Sí? La conciencia. Exactamente. Y ahorita vamos a ver algo de eso de la conciencia. Así que esta es la buena noticia que quería dar. Y aquí tengo, antes de seguir, aquí tenía un texto. Déjenme ver aquí. Ay, pasa. Dice Génesis 7:1, dijo luego el Eterno a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Primera de Reyes 9:4, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Qué bonito, y lo resalté, dice, haciendo todas las cosas que yo te mando y guardando mis estatutos y mis decretos. ¿Qué quiere decir? Guardando la Torah. Te ruego, Eterno, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que a ti te agradan. ¿Cuáles son las cosas que le agradan? Obedecer la Torá, obedecer los mandamientos. Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hechos 23:1 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos,
Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, con toda buena conciencia. Y por eso, Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué poderoso está esto. Filipenses 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, que dice irreprensible. Y de los que más me gustan, híjole, parece que no se ve bien. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Perdón, de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. ¿En qué dice? A ver, alguien que me ayude. Sí, dice, Uh-huh. ambos eran justos delante del Eterno y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí. Se nos ha enseñado que no. Se nos ha enseñado a que es algo, la ley es algo sumamente espiritual. No, aquí hay ejemplos de hombres y mujeres, que andaban irreprensibles delante de los mandamientos, es decir, delante de guardando la Torá, guardando la ley de Moisés. Sí, es algo bien lindo cuando uno empieza a leer las escrituras y a ver que cómo es posible que mucha gente a lo que le llama atadura, esclavitud, dice que hay personas que andaban irreprensibles. Entonces, esa es la buena noticia, ¿no? Que quiero dar para que no se asusten con el tema de observar la ley de Moisés. Te quiero dar la noticia que si eres cristiano, sincero, si tú llevas tiempo como cristiano y asistes a una iglesia y de todo corazón anhelas vivir como Dios manda y que escuchas mensaje tras mensaje de que hay que obedecer a Dios y que hay que andar en la santidad, la buena noticia que te voy a dar es que tú ya estás viviendo de acuerdo a la ley de Moisés. Tú ya estás viviendo de acuerdo a la ley de Moisés. Tú ya estás anhelando en tu corazón guardar la ley de Moisés. Así que es falso decir, y este es el error que quiero hablar, ¿no? Que todos aquellos que están en el camino, como le llaman, de las raíces hebreas, o en el judaísmo mesiánico, que están tratando de imitar al judaísmo en su práctica, ¿no? De la Torah. Quiero quitar todo ese prejuicio y un error en una actitud arrogante que se da mucho, ¿no? En el lado de que andan diciendo que los cristianos que no guardan Torah y nosotros sí, traemos la kipá y traemos nuestro manto y traemos no sé qué. Y a veces en un tono arrogante y burlón, ¿no? Y haciendo pensar que ya entendió que hay que guardar la ley y que ya se siente más justo y que ya se siente una mejor persona que el cristiano, porque porque dicen, y no, hermano Israel, es que yo sí guardo la Torá y yo
la Torá y Shalom Javerín y empiezan a decirme, no me estoy burlando, ojo, porque yo entiendo perfectamente cuando me dicen Shalom Javerín, Shalom esto, yo simplemente les digo buenos días, buenas noches, vamos a platicar. Entonces, eso es muy importante y desde la vez pasada yo les dije que era muy importante hablar en nuestro idioma a otra persona y no estar queriendo apantallar, ¿no? Con nuestro nulo hebreo, porque ya escuchamos palabras de shalom y ya creemos, ¿no? Entonces, eso no debe de estar dentro de nosotros y menos en un tono arrogante, ¿no? Y menos en un tono de burla diciendo, no, es que yo sí guardo la Torah. Entonces, su manera de decir que guardan Torah es porque guardan el día de reposo, guardan las festividades o no comen carne de cerdo, no comen mariscos y entonces ya se llenan de arrogancia y orgullo, ¿no? Y critican y juzgan a los cristianos, ¿sí? Y a mí me tocó hace poco platicar con una persona que decía, es que tú ya deja esto, ya, ta, 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 ta. Entonces empezamos a platicar de otros temas. Uno de ellos fue precisamente la circuncisión. Y resultó que este varón no estaba circuncidado, entonces sí, yo yo sí me molesté un poquito porque con orgullo y arrogancia decía que guardaba la Torah y estaba, o sea, no estaba cumpliendo pues la Torah, ¿no? Entonces, como dice el versículo, los versículos de atrás, el que hace y los enseña, ¿sí? El que los guarda, el que los hace y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, sin embargo, eso sería algo que habría que evaluar, ¿sí? Que ya que solo Dios conoce los corazones, ¿no? Y habría que evaluar quién guarda más Torah, ¿sí? Si este que dice que está tratando de imitar a aquellos que dicen guardar Torah y que ahora ya están vistiendo de negro, traen sus cairelitos, traen la super barba, la kipá y ya se llenaron de un montón de prácticas y dicen que ellos sí están guardando la Torah, pero la pregunta es, ¿quién está guardando más Torah? ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que está mal cada quien, ¿no? Que se ponga sus cairelitos, que se ponga la kipá, que haga, sino que vamos a ver, vamos a evaluar quién guarda más Torah. ¿Por qué? Porque muchas veces aquellos que se ponen sus cairelitos, su kipá, están imitando prácticas de los que enseñan eh, de cómo se debe guardar la Torah. Entonces, eso es un poco peligroso, ¿no? Entonces, ¿quién guardará más Torah? Podemos decir que una persona que guarda el día de reposo, las festividades y que se abstiene de comer alimentos prohibidos en el libro de Levítico, no podríamos decir que esa persona es más observante de Torah que otra persona que va el domingo a la iglesia y guarda otras fiestas, pero en otro sentido, honra a sus padres y guarda otros mandamientos de la ley. Entonces no podríamos juzgar tan a la ligera ni por apariencias, porque guardar Torah implica guardar todos los mandamientos de la ley, que como ya aprendimos en el estudio del día de hoy, que ni siquiera es uno de los mandamientos más pequeños se puede cancelar, ¿sí? Así que guardar Torah es guardar todo. Y el problema es que nuestros hermanos cristianos se le ha enfatizado que los mandamientos, excepto los mandamientos que conectarían al cristiano con su herencia y su identidad como parte del pueblo de Israel, ¿sí? Por ejemplo, fíjense,
Para que nos demos cuenta y permítame tantito. Un ejemplo que hay como dice ay, perdón, uy, me resbalé. Perdón. Como dice Joseph, hay monje encerrado. Miren, cuando se está poniendo más buena la cosa, me resbalo. Dice, eh, los mandamientos que conectarían al pueblo cristiano, ¿sí? Con el pueblo de Israel y vemos que hay monje encerrado, nos vamos a dar cuenta. Qué casualidad que los 10 mandamientos, que son los más difundidos de la ley de Moisés, que se ha dado tanto énfasis en 9, ¿sí? De los 10 mandamientos, pero cuando se llega al cuarto mandamiento, ¿qué pasa? ¿Mm? Que es el día de reposo, ¿qué pasa? Ya no tiene validez. Ya no tiene validez, ¿sí? Que es el séptimo día, el día de Shabbat. Entonces ahí se espiritualiza y se cambia deliberadamente, ¿no? Y dicen que nosotros ya estamos en el reposo de Cristo. Ese mandamiento que es el que justamente conectaría al cristiano con el pueblo de Israel como el pueblo judío, justo ese es el mandamiento que quitan. Por ejemplo, los adventistas que pertenecen al movimiento cristiano guardan el séptimo día, ¿sí? Y ese es un claro ejemplo de que en el mismo cristianismo hay controversia en ese tema. Entonces, basta examinar muy muy simplemente la escritura para darnos cuenta que Dios jamás cambió el día de reposo. Dios jamás dijo que no era ya el sábado, Shabbat, y que ahora es el domingo. Eso jamás sucedió. Aunque leamos en el libro de los Hechos, por ejemplo, ¿no? Y veamos que a los apóstoles reuniéndose el primer día de la semana, aún así tendríamos que ser muy cuidadosos el conocer, ¿no? Por ejemplo, hace poquito alguien me decía, no, es que yo adoro el domingo porque los discípulos, los apóstoles, se reunían el domingo, el primer día de la semana. Y yo le dije, hay que tener cuidado en leer las escrituras porque, como les digo, las escrituras no los escribieron ni los ecuatorianos, las escrituras no los escribieron los mexicanos ni los canadienses, la escribió gente hebrea. Y para un hebreo, ¿cuándo cuándo comienza la semana? Cuando se pone el sol del Shabbat. Así es. Dice, y llamó a Adonai a las tinieblas noche y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? En Israel no se empieza el día en la mañana como nosotros estamos acostumbrados, sino al atardecer. Entonces, fue la tarde y la mañana un día. Entonces, de manera que el primer día de cada semana eh, que, que, que cuenta todo judío allá en Israel, comienza el sábado al atardecer. Por eso podemos entender que se reunían los apóstoles el primer día de la semana para partir el pan, porque era costumbre, una tradición en Israel. Entonces, ¿qué pasa? En Israel se tiene una cena especial
terminando Shabbat, el sábado en la tarde. Y por eso leemos en el libro de los Hechos que en una ocasión Pablo, como tenía que salir al día siguiente, entonces, fíjense, dice, el primer día de la semana, dice que alargó el discurso en el lugar donde estaban, y en el lugar donde estaban había lámparas, o sea, había antorchas. ¿Por qué tendría que haber antorchas en el lugar donde estaban reunidos el primer día de la semana? Si fuese domingo. ¿Sí? O sea, si fuese domingo ya no tendría caso, domingo en la mañana, ya no tendría caso tener las antorchas encendidas. Ya no tenía caso. Entonces, la única explicación es porque el primer día de la semana empezaba en la tarde del sábado. O sea, es decir, que los apóstoles se reunían el sábado en la tarde y es ahí donde comían juntos y donde Pablo alargó el discurso. Y sucedió que uno de los muchachos que estaba ahí se cayó de la ventana y se mató. Bueno, entonces creo que ya todos conocemos la historia, ¿no? Entonces la práctica de los apóstoles era reunirse el sábado por la tarde, ya que es el primer día de la semana. Eso de que Jesús resucitó el primer día de la semana, pues el texto dice que fueron al sepulcro el primer día de la semana y que Jesús ya no estaba ahí. Pero eso no dice que fuese ese día en que resucitó, sino que ya no estaba en el sepulcro cuando fueron al amanecer del primer día de la semana. Ese es otro tema, ese es otro gran tema, ¿no? Pero ahí lo dice, ¿no? Que dice que ya no estaba, más no dice que resucitó el primer día. Es otra prueba más. Exactamente, pero ese es otro tema. Entonces, lo que quiero decir es que la Iglesia Católica fue muy, ¿cómo se dice? Muy hábil, ¿no? En desconectar a los creyentes de este nuevo sistema de la herencia con el pueblo de Israel. La Iglesia Católica fue muy hábil, ¿no? Por cuestiones, por políticas, por lo que quieran, eh, este, en injertar a los creyentes de su matriz original, ¿no? Que era la doctrina de los apóstoles de la Torá. Entonces nos vamos a dar cuenta que quien cambió el culto fue la Iglesia Católica, no fueron los apóstoles, no fue Jesús, no fue Yeshua, fue la Iglesia Católica. Y la Iglesia Protestante simplemente sigue los mismos dogmas, ¿sí? Como estudiamos aquí en este estudio, la reforma no se completó, ¿sí? Y mucha de la doctrina de la Iglesia Protestante sigue enraizada a Roma, les guste o no, sigue enraizada en Roma. Así que si queremos realmente hacer que una reforma total, ¿sí? Que en nuestra fe y volver a la fe de los apóstoles y hacemos lo que la moabita dijo. No sé si recuerdan lo que dijo la moabita. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No tenemos nada que temer. Como cristianos ya estábamos guardando la ley de Moisés. Lo único que no estamos guardando es lo que por tradiciones y tradiciones que se nos ha dicho que esas cosas son judías. Sí, sin embargo, si estamos siendo injertados al pueblo de Israel, ahora
La pregunta es, ¿dónde está tu identidad? ¿Tu identidad está con el pueblo de Israel o tu identidad está con Roma o con el Vaticano? Esa es una decisión que cada quien tendrá y lo tendrá que hacer. O tu identidad está con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y su pueblo, o tu identidad está con la religión que surge 4 siglos después y que se forma el catolicismo. Eso será lo que tú tengas que establecer y te darás cuenta de que en realidad la ley, la Torah, es un deleite. Toda la ley es buena. ¿Sí? Qué casualidad que si hay que guardar todo excepto las leyes que nos conectarían con el pueblo de Israel. O sea, qué casualidad, ¿no? Nos dejan los 9, pero el que nos conecta con el pueblo de Israel, ese no. Entonces, se nos dice, hasta nos dicen judaizantes, ¿no? Nos dicen que no te vayas a ser judío. Entonces, si no tratas de acercarte al pueblo de Israel, a lo que te injerta con el pueblo de Israel, entonces, ¿a qué te vas a concretar? Pues te vas a concretar a Roma, que eso es donde está la mayor parte de la cristiandad. Pero en los últimos tiempos, en la restauración de todas las cosas, todos ellos han de salir de Babilonia, saldrán de todas esas costumbres y volverán a la fe de los apóstoles. Así que en este epílogo se quieren dejar claras 2 cosas, ya para terminar. Lo puse aquí porque es lo que sigue, no matarás. Entonces, perdón. El cristiano ya está guardando la ley de Moisés, o se está esforzando y está anhelando guardar la ley de Moisés, salvo los mandamientos que le han dicho, porque entonces descubriría el engaño y se colapsa el sistema católico romano y entonces los creyentes volverían a la fe de los apóstoles, de Yeshua, de Jesús y de la fe hebrea. Y el punto número 2, no necesariamente un judío mesiánico o un judío ortodoxo, no necesariamente quiere decir que ellos están guardando la ley, no necesariamente porque había ver cuál de todos esos mandamientos que están guardando efectivamente son leyes de Moisés que transmitió, o simplemente son costumbres y tradiciones que surgieron a través de siglos y siglos, ¿sí? Así que no te vayas con las apariencias. No creas que guardar la ley es lo mismo que guardar las costumbres y las tradiciones. Una cosa es guardar la ley escrita y otra cosa es guardar costumbres y tradiciones. Así que tenemos que definir muy bien cuál es la diferencia. Para eso es muy importante el estudio que les dije de Gálatas, que está en la página www.descubrelabiblia.org, o voy a dejarles el link para que puedan escucharlos. Entonces es todo por el día de hoy y termino diciendo que en nuestro próximo estudio, como ya dijimos, viene lo más importante. Una vez que hemos establecido la ley, ya confirmamos que hay que obedecer la ley de Moisés. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo guardar la ley de Moisés? ¿De qué manera? Entonces ahora sí, no nos perdamos el siguiente estudio, donde ahora Yeshua Jesús
el maestro de maestros nos enseñará cómo guardar la ley de Moisés, cómo aplicar el mandamiento de no matarás. Aquí descubriremos si realmente estamos guardando el mandamiento de no matarás o simplemente lo estamos interpretando mal. ¿Sí? Entonces, los espero en el siguiente estudio y muchas gracias. Déjenme.